¿Alguna vez te has preguntado qué llevó a una mujer en la antigüedad a ser conocida como la bruja de Endor? En un tiempo donde la magia y la hechicería eran temidas y condenadas, una mujer logró pasar a la historia por su capacidad de comunicarse con los muertos. Acompáñanos en este relato que desentraña los misterios y la vida de una de las figuras más enigmáticas mencionadas en la Biblia. En los tiempos antiguos de Israel, en una era donde los reyes gobernaban bajo la sombra de lo divino, existía un pequeño y apartado pueblo conocido como Endor. Este lugar, rodeado por colinas y cubierto por la mística neblina de la madrugada, era el hogar de una mujer cuyo nombre se perdió en la historia, pero su título resonaría a través de los siglos: la bruja de Endor. Endor no era diferente de muchos otros asentamientos de la época. La vida era dura y las creencias en lo sobrenatural estaban profundamente arraigadas en la cultura local. Las cosechas, las lluvias y hasta la salud de las personas eran atribuidas a la voluntad de los dioses y los espíritus. En este entorno, la bruja de Endor encontró su lugar. Desde joven, ella había mostrado un talento inusual. Mientras otras niñas jugaban y ayudaban en las tareas del hogar, ella sentía una conexión con fuerzas que otros no podían ver. Su abuela, una mujer sabia y conocedora de antiguas tradiciones, reconoció el don en su nieta y decidió instruirla en las artes ocultas. Así, la joven comenzó a aprender sobre hierbas, pociones y rituales que la apartarían del camino común. Con los años, la niña creció y se convirtió en una mujer respetada y temida en igual medida. Las personas acudían a ella en busca de remedios y consejo, pero también la evitaban por temor a sus poderes. Era conocida por su capacidad de comunicarse con los muertos, un don que usaba con gran cautela, consciente del peligro que representaba tanto para ella como para aquellos que buscaban su ayuda. Mientras tanto, en el reino de Israel, la situación era tensa. El rey Saúl, una vez fuerte y decidido, se encontraba ahora en un estado de desesperación. Los filisteos, enemigos acérrimos de Israel, se acercaban con un ejército imponente y Saúl sentía que el favor de Dios lo había abandonado. En un intento desesperado por encontrar respuestas, recordó la existencia de la bruja de Endor, cuya reputación había llegado hasta él. A pesar de que Saúl había expulsado a todos los hechiceros y médiums del reino, la desesperación le llevó a disfrazarse y buscar a la bruja en secreto. Acompañado de unos pocos hombres de confianza, se dirigió a Endor en una oscura noche, esperando obtener la guía que necesitaba. Al llegar a la modesta cabaña de la bruja, Saúl encontró a una mujer mayor, de apariencia tranquila, pero con ojos que parecían ver más allá de lo visible. Con voz firme le pidió que invocara el espíritu del profeta Samuel, un hombre de Dios que había sido su mentor y guía. La bruja, consciente del riesgo que corría, inicialmente se mostró reacia, pero finalmente accedió, movida por la súplica desesperada del rey. En un ritual que aún hoy es objeto de debates y especulaciones, la bruja de Endor logró convocar el espíritu de Samuel. El profeta, al aparecer, no trajo buenas noticias. Predijo la derrota de Israel y la muerte de Saúl y sus hijos en la batalla que se avecinaba. Con el corazón pesado y lleno de temor, Saúl regresó a su campamento, mientras la bruja volvía a su vida cotidiana, quizás consciente del impacto que su intervención tendría en la historia. La historia de la bruja de Endor no termina con la profecía de Samuel. Su figura ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de los siglos. Algunos la ven como una mujer sabia, conectada con los antiguos conocimientos y capaz de comunicarse con el más allá. Otros la consideran una simple charlatana, aprovechándose de la desesperación de un rey en sus últimos días. Poco se sabe de la verdadera identidad de la bruja de Endor. En las escrituras se la describe simplemente como una mujer con la capacidad de contactar a los muertos. Sin embargo, esto ha dejado mucho espacio para la especulación y la imaginación. Algunos historiadores sugieren que podría haber sido una sacerdotisa de una religión local,
utilizando rituales y conocimientos ancestrales para realizar sus proezas. Otros creen que podría haber sido una curandera, conocida por sus habilidades en el uso de hierbas y remedios naturales, y que sus supuestos poderes sobrenaturales eran en realidad una forma avanzada de medicina para la época. La figura de la bruja de Endor ha tenido un impacto duradero en la cultura y la religión. En la Edad Media, su historia fue utilizada para reforzar la idea de que las mujeres con conocimientos sobrenaturales eran peligrosas y debían ser perseguidas. Las cazas de brujas que se llevaron a cabo en Europa y América del Norte a menudo se justificaban citando ejemplos como el de la bruja de Endor. En la literatura y el arte ha sido representada tanto como una figura siniestra como una mujer poderosa y enigmática. Shakespeare, en su obra Macbeth, hace referencia a ella, y su historia ha sido adaptada en numerosas ocasiones en la literatura gótica y de terror. Hoy en día, la bruja de Endor es un símbolo de la conexión entre lo humano y lo divino, entre lo terrenal y lo espiritual. Representa el misterio que rodea a aquellos que afirman tener poderes más allá de la comprensión común. Su historia es un recordatorio de los tiempos en que la magia y la religión estaban entrelazadas y la frontera entre la realidad y lo sobrenatural era delgada. El estudio de su figura también abre preguntas sobre la naturaleza de la fe, la desesperación y la búsqueda de respuestas en momentos de crisis. ¿Qué lleva a un hombre poderoso como Saúl a buscar ayuda en lo oculto? ¿Qué motiva a una mujer a dedicarse a las artes que otros temen y condenan? En tiempos modernos, la ciencia ha intentado desmitificar muchos de los fenómenos que alguna vez fueron atribuidos a lo sobrenatural. Sin embargo, la historia de la bruja de Endor sigue siendo un recordatorio de que, incluso en un mundo donde la razón y la lógica prevalecen, todavía hay espacio para el misterio y lo inexplicable. La psicología sugiere que las experiencias sobrenaturales pueden ser el resultado de estados mentales alterados, como el trance o la hipnosis. Las personas en situaciones de estrés extremo, como el rey Saúl, pueden ser más susceptibles a creer en lo sobrenatural y buscar respuestas en lo oculto. Sin embargo, esto no disminuye el impacto cultural y emocional de tales experiencias. La historia de la bruja de Endor también pone de manifiesto el papel de las mujeres en la antigüedad y cómo eran percibidas cuando poseían conocimientos que desafiaban la norma. A menudo, las mujeres que eran capaces de sanar o predecir eventos futuros eran vistas con sospecha y, en muchos casos, perseguidas. La bruja de Endor, aunque temida, también era respetada por su conocimiento y habilidades. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo las mujeres han sido históricamente marginadas o veneradas por sus dones y cómo estas dinámicas siguen presentes en la sociedad actual. La bruja de Endor sigue siendo un enigma. Su historia, contada y recontada a través de los siglos, mantiene su poder de fascinación y misterio. En ella encontramos no solo a una mujer con habilidades extraordinarias, sino también un reflejo de las ansiedades y esperanzas humanas, un recordatorio de que, en tiempos de desesperación, las personas siempre buscarán respuestas, sin importar cuán ocultas o temibles sean. Su legado perdura en la cultura popular y en la reflexión académica, inspirando a generaciones a explorar los límites de la fe, la razón y el poder del espíritu humano. Al final, la bruja de Endor no es solo una figura de la antigüedad, sino un símbolo eterno de la búsqueda de respuestas en un mundo lleno de incertidumbre.